Buenas tardes y bienvenidos a La Verdad en Pocos Minutos. Hablar del despertar de la conciencia es hablar de un proceso fundamentalmente personal. Cada persona lo vive de una manera diferente y ninguna religión posee certezas absolutas. Sin embargo, al observar las distintas corrientes filosóficas y contemplativas, aparecen tres interrogantes que parecen estar siempre presentes. ¿Quién soy realmente? ¿Qué lugar ocupan los demás en mi vida? ¿Y cuál es mi lugar en el mundo? Más que tres preguntas aisladas, son tres partes importantes del proceso de crecimiento. Si una de ellas se desarrolla y las otras quedan relegadas, el crecimiento pierde profundidad y hace difícil la verdadera transformación. Ahora bien, existe una dificultad que atraviesa cualquier intento de explicar este proceso. Son muy pocas las certezas absolutas que tenemos sobre la conciencia. Podemos dedicar horas a hablar del despertar, pero gran parte de lo que diremos seguirá perteneciendo al terreno de la teoría. Por eso, más que una verdad definitiva, este tema nos invita a explorar, cuestionar y, sobre todo, experimentar en primera persona. Apliquemos ejemplos para que se entienda mejor. ¿Qué ocurre con la oración? Muchas personas encuentran en ella consuelo y un profundo sentido de conexión. Sin embargo, no contamos con pruebas objetivas de que nuestras palabras lleguen a aquello a lo que dirigimos nuestras plegarias. Algo similar sucede con la meditación. Sus beneficios sobre la mente y el cuerpo han sido ampliamente estudiados, pero no es posible demostrar que nos conecte con una fuente original. Lo mismo puede decirse de vivir de acuerdo con los mandamientos cristianos o de procurar el equilibrio entre el karma y el dharma. Estas formas de vida pueden transformar nuestro carácter, fortalecer nuestros valores y hacernos mejores personas. No obstante, no existen evidencias objetivas que confirmen que esa transformación implique por sí misma un cambio espiritual. En definitiva, cuando hablamos de lo espiritual, las certezas son escasas. Generalmente, cada uno elige qué creer a partir de su experiencia, su reflexión y su propia búsqueda. Es decir, no podemos demostrar que Dios existe, pero tampoco demostrar que no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Es justo ahí donde aparecen tres opciones. La religiosa, que dice, la evidencia ya no es el fundamento, yo creo porque tengo fe. La científica, solo acepto aquello que tenga evidencia suficiente. Todo lo demás queda en suspenso. Y la filosófica, hay preguntas que quizás nunca podamos responder definitivamente. Entonces, el valor está en seguir investigando. Podríamos hacer lugar a una cuarta postura que me parece muy interesante. No preguntarse, ¿es verdad?, sino preguntarse, ¿qué consecuencias tiene vivir como si fuera verdad? Por ejemplo, no puedo demostrar que la compasión tenga un origen divino, pero puedo observar que una vida compasiva suele producir ciertos efectos en las personas y en las comunidades. No puedo demostrar que el karma exista, pero puedo observar que asumir responsabilidad por mis actos modifica mi conducta. No puedo demostrar que la meditación conecte con una fuente universal, pero puedo estudiar si todo eso mejora la claridad mental, la regulación emocional o la capacidad de atención. Eso no responde a la pregunta metafísica,
pero sí permite evaluar efectos en la experiencia humana. Entonces, ¿cuál es el camino? No podemos decir este es el camino verdadero, pero sí podemos evaluar qué enfoques parecen más sólidos desde un punto de vista racional. Si tuviera que proponer un camino que minimice el riesgo de engañarse a uno mismo, sería algo así. No dar por cierto lo que no puede demostrarse, pero tampoco descartarlo. Si alguien afirma que la meditación, la oración o la contemplación producen ciertos estados, explorarlos personalmente en lugar de aceptarlos o rechazarlos de antemano. Una experiencia no demuestra su explicación. Sentir unidad con el universo no prueba que exista una consecuencia universal, pero tampoco prueba que sea solo un fenómeno cerebral. Preguntarse, ¿esta práctica me hace más libre, más compasivo, más coherente o me vuelve más dogmático, dependiente o desconectado de la realidad? Y no cerrarse y estar dispuesto a cambiar de opinión si aparecen mejores argumentos o evidencia. Este camino que transitamos tiene algo de científico, algo de filosófico y algo de contemplativo. La mayoría de las personas discuten durante décadas la existencia de Dios. ¿Cuál es la religión verdadera o cuál es la mejor manera de vivir? Pero, ¿cuántas lo experimentan? A veces, la mejor actitud sería tener creencias abiertas y una curiosidad incansable. Es decir, no creer algo solo porque reconforta, no rechazar algo solo porque no puede probarse, sino estar dispuesto a explorar sin perder el espíritu crítico. Creo que esa posición evita dos extremos: el dogmatismo, ya sé la verdad, y el cinismo, nada tiene sentido porque no puede demostrarse. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es el verdadero camino? ¿No deberíamos preguntarnos cuál es el objetivo del camino? Si el objetivo es ser una mejor persona, hay mucha evidencia de que prácticas como la reflexión, el desarrollo emocional, el trabajo interior, el cultivo de relaciones sanas y ciertos ejercicios contemplativos pueden ayudar. Si el objetivo es conocer la verdad, hoy no tenemos un método que garantice una respuesta definitiva. La filosofía, la ciencia y las tradiciones espirituales ofrecen propuestas, pero ninguna ha demostrado de forma concluyente que posea la explicación final. En cierto sentido, esa diferencia es importante, porque una cosa es buscar una transformación en la manera de vivir y otra muy diferente es buscar una certeza absoluta sobre el universo. La primera parece mucho más alcanzable que la segunda. Cada persona, según sus creencias, su grado de conocimiento y su experiencia, opinará completamente diferente. Por ejemplo, un cristiano podría decir: debo cumplir los mandamientos porque es lo que se exige para ir al cielo. Un budista dirá: debo equilibrar la balanza haciendo buenas obras para compensar con el karma que generé y así me tocará una vida mejor o culminaré la rueda del samsara. Un gnóstico dirá: debo trabajar el ego y deshacerme de los apegos, estar consciente para que el día que esté frente al túnel de luz no me borren la memoria y no me manden de nuevo a sufrir en la tierra, y de esa manera pasaré a una esfera más allá, 5D, o iré directamente a la fuente. Una persona que ha pasado por todos los últimos
y ha ido mucho más allá, dirá: si es verdad que el túnel de luz existe, no quiero que me reseteen la memoria y me regresen de nuevo a la tierra. Si es verdad lo de Jesús, viviendo según sus preceptos, moriré y pasaré a las 5D en cuerpo y alma. Si es verdad la ley del karma, viviendo de una manera correcta, resuelvo todos los problemas anteriores. Ahora, una persona que comenzó el verdadero camino del despertar dirá: independientemente de que sea verdad o no, vivir anteponiendo el amor, el respeto, estar consciente, no apegarse, tratar bien a los demás, jamás herir a nadie, comer de manera saludable, es la manera correcta de vivir en este mundo, y después de eso, que suceda lo que tenga que suceder. ¿Se ve la diferencia? Unos se preguntan: ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien después de morir? Otros: ¿cómo debo vivir aunque nunca llegue a saber qué ocurre después de morir? Ese cambio es enorme, porque el centro deja de ser la recompensa futura y pasa a ser la calidad de vida presente. Entre tradiciones muy diferentes aparecen principios bastante parecidos: reducir el egoísmo, no herir, desarrollar compasión, cultivar honestidad, practicar autocontrol, ser consciente de los propios actos, no vivir dominado por el miedo, aprender continuamente, ayudar cuando sea posible. Después, cada tradición explica por qué hacerlo de una manera diferente. Es decir, hacer todo lo anterior porque Dios lo manda, porque genera buen karma, porque libera el sufrimiento, porque mejora la sociedad, porque desarrolla la conciencia, porque así evolucionamos. Entonces, vemos que los fundamentos cambian, pero las conductas muchas veces no. Hay una idea que quizás te resulte interesante. Imaginemos que no sabemos cuál de todas las teorías es verdadera. Entonces podríamos preguntarnos: ¿existe una manera de vivir que sea compatible con la mayor cantidad de ellas? No porque garantice ganar en el más allá, sino porque sería una estrategia frente a la incertidumbre. Elijamos el siguiente ejemplo: vivir con honestidad, compasión y responsabilidad. Si el cristianismo fuera verdadero, probablemente sería una buena elección. Si la ley del karma existiera, el budismo también sería otra opción. Si el desarrollo psicológico fuera lo importante, también tendría valor. Si no hubiera absolutamente nada después de la muerte, igualmente habríamos contribuido a una vida y una sociedad mejores. Después de lo expuesto, podríamos decir que una señal de un proceso de despertar sería que una persona deje de obsesionarse con tener razón sobre el universo y se concentre cada vez más en vivir con lucidez, coherencia y compasión. De hecho, hay algo que encuentro especialmente interesante. En vez de preguntarnos por el despertar o cuál es la verdad, podríamos preguntarnos cómo conviene vivir. Porque la pregunta más transformadora ya no sería cuál religión tiene razón, sino qué clase de persona quiero ser mientras encuentro la verdad. La conclusión es que no importa qué religión, tradición, postura psicológica, estilo de vida elijas. En realidad, no debemos hacerlo para ser premiados, sino porque creemos que es lo correcto. Hay una diferencia enorme entre las dos motivaciones. Hago el bien para obtener una recompensa y hago el bien porque considero que es lo correcto.
La conducta puede ser idéntica, la motivación no. Hay otra idea que me parece interesante. Supongamos 4 posibilidades. Existe Dios, existe la ley del karma, existe la evolución de la conciencia, no existe absolutamente nada después de la muerte. Si uno vive con honestidad, respeto, compasión y responsabilidad, esa forma de vivir parece tener mucho valor en los 4 escenarios, aunque sea por razones diferentes. En cambio, si uno vive haciendo daño a los demás, justificándolo porque nadie sabe la verdad, esa conducta resulta difícil de defender en casi cualquiera de estos marcos. Eso no demuestra cuál visión del mundo es correcta, pero sí muestra que hay ciertos principios que conservan su trabajo bajo diferentes hipótesis. Quizás el despertar de la conciencia no consiste en tener las respuestas, sino en cambiar la calidad de las preguntas. Uno puede comenzar preguntando, ¿qué religión es la verdadera? ¿Qué pasa después de morir? ¿Cómo hago para salvarme? Más adelante, las preguntas podrían transformarse. ¿Estoy viendo la realidad con la mayor honestidad posible? ¿Mis creencias me vuelven más libre o más dependiente? ¿Estoy viviendo de acuerdo con los valores que considero correctos? ¿Cómo trato a los demás cuando nadie me observa? Y hay una paradoja interesante. Cuanto más reconocemos que nos falta mucho para aprender, más espacio queda para la humildad intelectual. Esa humildad no implica renunciar a buscar respuestas, implica aceptar que mientras las buscamos, nuestras conclusiones son provisionales y pueden cambiar con nueva evidencia o con una comprensión más profunda. Esa actitud es en sí misma una forma de crecimiento. Podría resumirse así. Como no sé con certeza cuál es la verdad, elijo vivir de la manera que considero más consciente, ética y amorosa, no para obtener una recompensa, sino porque creo que es la forma correcta de recorrer este camino. Esta conclusión tiene una fortaleza interesante porque sobrevive a la incertidumbre. Si un día se demostrara que Dios existe, no la contradice. Si un día se demostrara el despertar de la conciencia, tampoco. Si un día se demostrara que la muerte es el final absoluto, tampoco perdería sentido. Seguiría siendo una vida coherente con los valores elegidos. Me quedo con una frase que, si bien no responde al misterio del universo, sí puede orientar una vida. No puedo elegir con certeza qué creer sobre lo que hay después de la muerte, pero sí puedo elegir quién quiero ser mientras estoy vivo. Tal vez esta sea una forma de despertar, no en poseer la verdad definitiva, sino en vivir de un modo que no se necesite una garantía cósmica para hacer el bien. Quizás el despertar de la conciencia no sea descubrir la verdad absoluta. Quizás sea aprender a vivir con integridad mientras seguimos buscándola. Ojalá nuestras preguntas sigan siendo mejores que nuestras certezas. A veces, ahí comienza el verdadero aprendizaje. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete, dale pulgar arriba para que YouTube lo recomiende a más personas. Gracias, te espero en la próxima publicación.